Y vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios juntos. Primeramente les quiero agradecer, ¿verdad? A todos que están en línea, a todos ustedes por estar aquí juntos con nosotros. Nuestro deseo es que se sienten en casa, ¿verdad? Si es primera vez, espero que se sentían en casa llegando por sus puertas, porque nuestra meta, lo que queremos hacer es desde el momento que entran ahí por las puertas, que sientan el amor de Cristo aquí en este lugar, ¿verdad? Eso es nuestro deseo. La palabra de Dios, hermanos, se encuentra en Proverbios, ¿verdad? Y esos vamos a seguir con el serie que empezó la pastora el domingo pasado. ¿Cuántos estaban aquí por el domingo pasado? ¿Cuántos no llegaron el domingo pasado? Ok, no se preocupen entonces. Igual es una serie, ¿verdad? De dos partes, pero como el primer parte, yo sé que fue una bendición para los que estaban aquí. Yo estoy seguro que Dios va a usar este mensaje de hoy para bendecir y edificar nuestras vidas. Vamos a voltear aquí en la pantalla, debe de aparecer el versículo central del domingo pasado, era Proverbios 16:25. Yo agregué para el sermón de hoy, mensaje de hoy, dos versículos más. Vamos a leer primeramente el 25. Dice la palabra de Dios: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Versículo 18, vamos a brincar un poquito más antes. Dice la palabra de Dios: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tenemos la bendición, Señor, de juntar, Señor, cada domingo, Señor, a adorarte, Señor. Gracias por esta familia que tú nos has dado, Señor. Gracias porque no estamos aquí por coincidencia, Señor. Estamos aquí con un propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir el mensaje que tienes para nosotros hoy. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. No sé si explicamos el domingo pasado, pero Proverbios, si no sabían, estos son podemos decir, son las palabras de Rey Salomón. Rey Salomón, hermanos, la palabra dice que era el hombre más sabio en todo el mundo, ¿verdad? Dios le preguntó al rey: ¿qué quieres que te doy? Y en vez de decir, ¿sabes qué, Señor? Dame riquezas, dame un reino que va a durar por siglos. El rey, sabiendo la importancia de hacer buenas decisiones, ¿verdad? Porque pues, no sé si saben, pero uno puede tener información. Y el hecho que tú sabes de algo, tú conoces un sistema o tú tienes información de un proceso, eso no quiere decir que vas a usar esa información correcta, ¿verdad? Entonces, para aplicar la información que tú tienes, si viene de cosas humanas, ¿verdad? De tu trabajo o de tus estudios humanos, o si viene de la palabra de Dios, ¿verdad? Para aplicar estas verdades en tu vida, tienes que tener sabiduría. Entonces el rey preguntó a Dios: ¿sabes qué, Dios? Quiero sabiduría. Y como Dios sabía que la importancia del rey era sabiduría, no para hacerse más rico, porque obviamente Dios está diciendo, le está dando, básicamente es como decimos aquí, Dios no es un Dios para que tú talles ese lámpara, ¿verdad? Y te da un sueño, ¿verdad? Algo así. Entonces, pero el rey, Dios sí le estaba ofreciendo a este rey esta oportunidad. Dime lo que quieres y yo te lo doy. Podía preguntar por cualquier cosa. Entonces, él preguntó por sabiduría, yo creo, porque sabía la importancia de dirigir una nación. Yo soy el rey, todas las decisiones buenos o malos míos los va a pagar mi nación y mi gente, ¿verdad? Entonces él sabía, ¿sabes qué? Dame sabiduría para que pueda aplicar las cosas que tú me enseñas y que nuestro pueblo puede seguir adelante, ¿verdad? Creciendo y siendo bendecido. Entonces el rey escribe esos versículos y son observaciones de él, ¿verdad? La pregunta sería: ¿cuántos de nosotros necesitamos un poquito más sabiduría en nuestras vidas? ¿Verdad? Todos, yo estoy incluido, ¿verdad? Yo necesito más sabiduría. Agregué estos dos versículos porque es importante, ¿verdad? Obviamente el serie era de dos partes, ¿verdad? La pastora no podía concluir de las dos partes del domingo pasado. Yo voy a terminar orgullo, ¿verdad? Qué hermoso tópico, ¿verdad? Para tener, ¿verdad? El orgullo, ¿verdad? Al final del servicio ella habló y habló de algo importante y lo voy a mencionar de nuevo porque nos va a llevar este camino de orgullo, ¿verdad? Ella platicó de
que cuando no somos envidiosos, recuerda que el primer parte tocaba envidia. Si eres envidioso, hay ciertas cosas que suceden en tu vida, ¿verdad? Hay una manera de expresar la envidia en tu vida. Pero la cosa sería cuando soy envidioso, eso quiere decir que anhelo lo que mi hermano o mi vecino tiene y cuando lo recibo, estoy feliz. Unos de nosotros, ¿verdad? Vemos la camioneta del año, el F-150 Raptor, ¿verdad? Ahí, y cuando lo compramos, realmente estamos felices. Te lo llevas a la playa, brincas unas montañas ahí para ver si las llantas aguantan, ¿verdad? Y sí, y a veces no, ¿verdad? Y después estás triste. Pero cuando eres envidioso, cuando recibes lo que quieres, estás feliz. La cosa es, ¿qué tal o qué sucede cuando no recibes lo que anhelabas y todavía estás sin felicidad en tu vida? Y de eso se trata el orgullo. Y ella dijo unas palabras, ¿verdad? Cuando la persona no quiere lo que tú tienes, realmente ellos quieren ser tú. Ellos quieren ser a ti en el trabajo. La persona que todos van a esa persona a ti, por ejemplo, y te preguntan, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? ¿Verdad? Ellos realmente quieren reemplazarte o quieren ser como tú. Eso es parte del orgullo. En ese servicio de hoy, el mensaje de hoy, vamos a ver otra parte del orgullo. Y los dos son importantes. ¿Es orgullo mal? ¿Verdad? Es una pregunta, no me tiene que contestar, piénsalo. ¿Orgullo es mal? Yo sé que aquí en el Valle, culturalmente, es muy probable que nos enseñaron un tipo de orgullo, ¿verdad? Y a lo mejor en nuestra mente pensamos, no, hombre, pues mi orgullo es bueno, ¿verdad? Tengo un orgullo de mi familia o tengo un orgullo de esto, ¿verdad? Antes de meternos muy profundo en la definición de orgullo, porque es muy importante que entendamos bien orgullo, vamos a primeramente contestar otra pregunta. Y la pregunta sería, ¿dónde se encuentra el orgullo por primera vez en la Biblia? Los hermanos que fueron a la junta de los varones, ¿verdad? Hace unos dos sábados, ¿verdad? No se pueden contestar eso porque pues eso fue parte del mensaje, ¿verdad? Un pedacito ahí. Pero para ustedes que no fueron, y más que las damas que están aquí, las mujeres, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra el orgullo por primera vez? ¿Alguien recuerda o alguien sabe? Tampoco, pastora, no podemos contestar. No vamos a seguir adelante a que si alguien me da una respuesta. ¿Dónde se encuentra orgullo por primera vez en la Biblia? ¿Quién? ¿El diablo? ¿Pero en dónde? ¿En qué parte de la Biblia? ¿En dónde estamos En Génesis, correcto. Alguien le dijo a Nereida, ¿verdad? Le mandaron un mensaje. Gracias, Nereida. Sí, se encuentra orgullo por primera vez en Génesis 3, ¿verdad? Y ese Satanás es nuestro enemigo, podemos decir es el enemigo, ¿verdad? Que en esos versículos, y lo voy a leer, dice Génesis 3, 2 a 5. Siempre a mí me gusta usar la palabra porque cuando sales de estas puertas no puedes parar en las palabras de Mario Ortega, ¿verdad? Porque yo soy una persona... obviamente Dios me dio un llamado, ¿verdad? Pero mis palabras no tienen poder. Lo que tiene poder en tu vida y cuando vas a salir y enfrentar el mundo son las palabras de Dios, ¿verdad? Génesis 3, 2 a 5. Dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Y antes de esto, Satanás le preguntó a la mujer, ¿puedes comer de cualquier lugar o cualquier fruta que está aquí? Y la mujer está contestando a Satanás o al enemigo, ¿verdad? Y dice ella, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto de que él no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Versículo 4, ese es Satanás, nuestro enemigo, ¿verdad? Contestando a la mujer. En aquel entonces, ¿verdad? No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Quiero que se pongan atención aquí porque voy a agregar aquí versículo 6, ¿verdad? Dice versículo 6, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso. Y obviamente todo lo que Dios cree es hermoso, ¿verdad? Era un árbol en el jardín de Edén, es hermoso. Y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría.
Importante ella. Ella quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, Adán, ¿verdad? Que estaba ahí con ella. Y él también comió. La pregunta sería, ¿por qué quiso la sabiduría ella? ¿Verdad? ¿Por qué Eva quería la sabiduría? Me imagino a Adán y Eva, ¿verdad? Dios los creó, los puso en un jardín, le dijo a Adán, enduéñate de todo lo que está aquí, da nombres a cualquier animal, ¿verdad? Y después que él hizo eso, entonces Dios le hizo una ayudante, ¿verdad? Su esposa, Eva. Y ellos donde estaban en el jardín de Edén. Entonces cuando viene el serpiente o el enemigo Satanás para preguntarle, él dijo ciertas cosas a ella, ¿verdad? Y ella llegó a la conclusión que ella quería sabiduría, pero la pregunta es, ¿ella realmente sabía que era sabiduría? Recuerda que antes de comer, los ojos de ella no estaban abiertos. Ella no conocía el bien y el mal. Era después de comer el fruto. Entonces, ¿por qué ella quería sabiduría? Yo me imagino que ella ni sabía que era sabiduría, ¿verdad? Pero sabía que lo quería. ¿Y por qué lo quería? Y ese es el problema con el orgullo, el tema de hoy. Ella lo quería, hermanos, porque ella reconoció algo o el enemigo le ayudó a convencer de algo. Si tú comes, entonces tú vas a ser como Dios. Y lo que ella quería es ser como Dios. No quería sabiduría. Ella quería ser como Dios. ¿Quién más quería ser como Dios? Satanás. Satanás es un enemigo, que es un ángel caído, ¿verdad? Él también quería ser como Dios. Entonces, yo no creo que ella sabía, pero siempre el enemigo te va a llevar a pasos. Y la pastora tocó este tema, ¿verdad? Al final, de que cuando tú empiezas con un pecado no termina en ese pecado. Sigue adelante. Si yo abro las puertas al pecado, entonces tomo un primer paso yo. Y me justo a este pecado. Y de repente este pecado no es tan mal, ¿verdad? Es un pecado chiquito. Pero sigo tomando pasos y pasos. Y al final de mi camino me lleva a la destrucción. Porque ya abrí mi vida. Entonces Eva empezó con ¿qué? Ella empezó primeramente con duda. Satanás, nuestro enemigo, le dijo, hey, no es cierto. Dios no dijo eso, ¿verdad? Entonces ella abrió su corazón a duda. Y por la duda, empezó a abrir su corazón al orgullo. Pero en la duda, ella no estaba mal en la duda, porque la duda no le llevó a pecar. Lo que le llevó a pecar, y realmente pecar, era su deseo de ser como Dios. Y eso es donde viene el orgullo, ¿verdad? ¿Quién era Satanás? Satanás, la palabra de Dios no dice específicamente la palabra Satanás, o no vas a encontrar en la palabra de Dios como el enemigo, ¿verdad? Lo que vas a encontrar es una traducción del griego, ¿verdad? O del lenguaje de ese día. Isaías 14, 12 a 15 nos dice esto. ¿Cómo has caído del cielo, lúcero, de la mañana? Esa traducción lúcero quiere decir estrella, ¿verdad? De la mañana. Entonces, por eso viene la palabra o el nombre de nuestro enemigo, ¿verdad? Porque él antes era tan brillante como una estrella. Si has mirado las estrellas en la noche, ¿verdad? Algunos son más brillantes que otros. Y él era pues una de las estrellas más brillantes cuando Dios lo crió, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernará desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, será semejante al Altísimo. Entonces Satanás, hermanos, también en su corazón quería ser como Dios, quería parecer como Dios. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy, orgullo, ¿verdad? Y si vemos la historia de Satanás, los teólogos no son 100%, ¿verdad? No hay un versículo, podemos decir, que dice, como dice ciertamente esto. Pero en estudiar las palabras de Dios, en diferentes libros, ¿verdad? Nos da la idea que Satanás, su trabajo era exaltar a Dios. Era el ángel encargado de adorar a Dios, ¿verdad? Era parte
podemos decir, del grupo de alabanza. O a lo mejor era encargado de la alabanza, porque le da a Satanás un título aún más allá que un ángel. Podemos decir que los ángeles son los trabajadores básicos, ¿verdad? Ellos cumplen la voluntad de Dios. Pero hay unos más altos, ¿verdad? Uno de ellos son los arcángeles, ¿verdad? Que los encargados de batalla y de guerra, ¿verdad? Pero dice que la palabra de Dios que Satanás era una querubine, ¿verdad? Y cuando buscamos esta palabra es aún más alto. Hay nomás unos cuantos querubines en el cielo, ¿verdad? Eran unos seres más grandes que los ángeles normales. Y eso es lo que era Satanás. Ezequiel 28, 12, 18 nos dice esto. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable. Desde cuando Dios lo creó, su conducta, dice la palabra de Dios, era irreprochable hasta que la maldad halló cabido en ti. Por la abundancia de tu comercio, tú llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te devoré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura, te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Entonces podemos decir que a Satanás le empezó a pegar su posición o quién era él, ¿verdad? Imagínense que él, podemos decir, en el cielo era como el número 2 de Dios. Ahí estaba Dios y ahí estaba Satanás, ¿verdad? Encargado de adorar a Dios. Yo soy el primero de adorar, de liderar todos los multitud de ángeles. Y conforme que estaba pasando el tiempo, empezó a llegar a su mente, ¿sabes qué? ¿Y por qué yo no en el trono? ¿Por qué yo? Pues mire cómo canto, mire qué tan bendecido soy. Yo puedo ser como Dios, ¿verdad? Y eso, hermanos, es exactamente lo que él hizo llegar a la mente de Eva. Empezó con duda y la duda llevó a pensar, pues yo también puedo conocer el bien y el mal. No sé qué es. Pero si el enemigo dice que Dios lo tiene, pues yo quiero también eso, ¿verdad? Y eso es donde entra el orgullo. Eso es donde nosotros como unos seres humanos nos caímos. Nos caímos porque en nuestro corazón, en el corazón de Adán y Eva, ¿verdad? Estaba eso como pues yo también. Yo soy creado. Ellos fueron creados igualitos como Satanás, ¿verdad? Es como versión 2 de la historia, ¿verdad? Dios creó a Satanás, los ángeles, le llegó a la mente muy alto de Satanás. Dios le tenía que mandar afuera. Ya es un ángel caído, ¿verdad? Y aquí está en la tierra y otra vez Dios creó a Adán y Eva. Y otra vez Adán y Eva tienen la oportunidad de vivir por siempre en la eternidad con Dios en hermosura, ¿verdad? Árboles donde quiera, plantas, ¿verdad? Los animalitos no te querían morder saliendo, ¿verdad? Del campo, ¿verdad? Todos vivimos en armonía, ¿verdad? Y de repente otra vez llega el orgullo en nuestras vidas. Jesús, hermanos, también habla del orgullo. Yo sé que hay algunos de nosotros aquí que podemos pensar, ¿sabes qué? Pues si está en el Antiguo Testamento es importante, pero no tan importante, ¿verdad? Pues no lo voy a leer. Pues aquí va para los que necesitan el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lucas. Y lo pueden apuntar ahí. Lucas 18, 9 a 14 es Jesús hablando acerca del orgullo. Dice ahí, el subtítulo de estos versículos es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. La palabra de Dios nos dice en versículo 9. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Yo sé que aquí en TFC no hay ninguno de ellos, ¿verdad? No hay ninguno que piensen mucho en su propia rectitud y desprecian a los demás, ¿verdad? 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie
apartado de los demás. So podemos decir que aquí están multitud de personas orando, ¿verdad? Necesitaban ser perdonados por pecado, a lo mejor algunos querían ser sanados, y él no se podía congregar con ellos porque ellos son otros pecadores. Yo no soy pecador. Básicamente lo que el fariseo está diciendo es que yo no soy como estos pecadores, Dios. Yo vengo aquí cada domingo, llego a la 1:25 porque no quiero llegar tarde para adoración, ¿verdad? Más bien llego a la 1:15 porque quiero comprar mi cafecito y no disturbar, llegar a adorarte y después escuchar un mensaje y ya está mi cafecito, ya no está tan caliente, está ya listo para tomar, ¿verdad? Esa es básicamente la idea de ese fariseo. Él llegaba y cumplía con todos los mandatos. Dice la palabra de Dios aquí que el fariseo dice esto. Hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que yo no soy un pecador como todos los demás allá, ¿verdad? Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos, ¿verdad? A uno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, dice la palabra de Dios, versículo 13, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. Estaba así, hermanos, agachaba, hincado, ¿verdad? A mero atrás. En aquel entonces hubo un altar, ¿verdad? Para que agarren la idea de la imagen, ¿verdad? El fariseo llegó hasta mero frente. Aquí estaba, ¿verdad? Pero este cobrador de impuestos estaba en la mera esquina. Y se sentía, no podemos decir privilegio, no se sentía suficiente, merecía de poder llegar aquí. Porque en aquel entonces, atrás de este altar, eso es donde el lugar santísimo estaba. Es donde estaba la presencia de Dios. Él ni quería acercar. Él quería entrar porque tienes que entrar aquí al santuario para orar, pero quería estar más lejos del lugar santísimo, ¿verdad? Que podía. Y él ora esto. Si no, golpeaba su pecho en señal del dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Amén. Los fariseos, hermanos, pensaron que por su rectitud era mejor de los demás. En esta parábola de Jesús, ¿qué estaba haciendo el fariseo? Pues primeramente, obviamente estaba hablando mal del cobrador, ¿verdad? Estaba diciendo que bueno que no soy él, ¿verdad? No sé cuántos de nosotros, y yo estoy seguro que nada van a levantar sus manos, pero nadie de aquí dice: gracias a Dios, porque yo no soy como este hermano aquí que está sufriendo por estos pecados, ¿verdad? Amén. Pero podemos ver algo en su actitud, y es más bien el problema del orgullo, hermano, se trata de nuestra actitud en nuestro corazón. Eso es realmente donde lleva el problema de este pecado. Dice el fariseo: yo soy esto, yo soy diezmador, yo soy un hombre que llega a tiempo, ¿verdad? Yo soy, y también dice unas ciertas cosas: no hago esto. Y la verdad que él pensaba que por su propia fuerza podía ser justo delante de Dios. Entonces, este era el problema de la nación en ese tiempo. Esos fariseos eran los que conocían la palabra de Dios. Entonces, él pensaba, ¿verdad? Yo puedo ser justo. Yo puedo llegar al Altísimo a orar a Dios. Yo puedo llegar a menos frente, ¿verdad? Él levantaba mucho podemos decir su autoestima, ¿verdad? Era muy grande delante de Dios. Él pensaba que merecía, ¿verdad?, comunicación con Dios. Él pensaba, hermanos, que él no necesitaba gracia, y algo que me enseñó Nancy: misericordia. Él no necesita misericordia de Dios. Yo estoy justo delante de ti, Padre Celestial, ¿verdad? Y la verdad es que cada uno de nosotros necesitamos la gracia y misericordia de Dios diariamente para seguir adelante y para vivir. Y al contrario, el cobrador sabía él sabía algo, que era injusto. Él sabía. Dice la palabra de Dios que si ni quería acercar al altar, y el cobrador sabía como el Espíritu Santo ha revelado a muchos de nosotros antes de Cristo. Porque es importante que demos cuenta, ¿verdad? Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Antes de Cristo,
antes de Cristo, lo voy a decir porque quiero que lo graben bien, antes de Cristo somos basura, hermanos. Antes de Cristo somos basura, si realmente pensamos en quién fuimos, ¿verdad? En necesidad de un Dios lleno de gracia y misericordia. Yo sé que porque es muy fácil a veces pensar, ¿sabes qué? Gracias Dios porque yo no sufro por este pecado. Hay unos pecados, hermanos, que son más obvios que otros, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el pecado de emborrachar, ¿verdad? Y cada sábado llego a tomar con mis hermanos, o no hermanos, con las personas ahí afuera, ¿verdad? Con las personas ahí afuera en las cantinas. Y cada domingo llego a las 1:30 y me miro un cierto, pues me sigue un poquito caído, ¿verdad? Pero pues aquí estoy y de repente se puede oler pues mucho perfume o a lo mejor mucho otro de un olor, ¿verdad? Sería muy fácil nosotros decir, pues este hermanito, ¿verdad? Está batallando con esto, ¿verdad? O por ejemplo, podemos decir que, ¿sabes qué? Me encanta comer y pues ni puedo andar por las puertas, ¿verdad? Me tienen que abrir los dos para que pueda meterme ahí por adentro. Sería muy fácil decir, no hombre, pues este hermanito está pecando porque está comiendo de más, ¿verdad? El problema, hermanos, es esto. Y quiero que regresamos a la idea de la actitud, ¿verdad? Es muy fácil para este fariseo decir, qué bueno que no soy esto. No sé si entienden bien, pero el cobrador de impuestos en aquel entonces, el pecado no era necesariamente que cobraba de más impuestos, ¿verdad? Puede ser, muchas personas que tenían ese trabajo sí cobraban de más, porque por el interés extra, eso es lo que vivían, ¿verdad? Eso es como ellos pagaban podemos decir, su comida, su casa, cosas así. Pero el más grande problema para estos impuestos, estos cobradores de impuestos, ellos eran encargados de cobrar a su gente. Imagínate que por entrar por esas puertas, vamos a imaginar que somos una nación. Y sí somos, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que somos una nación. Entonces, estas personas adentro del pueblo de Israel cobraban a los israelitas impuestos para mandarlos a Roma, para pagar el emperador. Entonces, aquí estoy yo cobrándote, sabiendo que tú no puedes pagar tus impuestos, porque en aquel entonces los impuestos eran muy grandes. Y yo te quitaba tu casa, te quitaba tu lancha, te quitaba tu carro. Te hacía la vida bien pesada porque yo sabía que no podías pagar, pero ni modo, pues tengo que mandarle el dinero al rey. Entonces, cuando hablan de estos pecadores, cobradores, realmente era porque ellos traicionaban a su pueblo. Imagínese que tú estás en tu casa con tus hermanos, ¿verdad? Y tú de repente tienes el trabajo de cobrar a tus hermanos para la luz y la agua. Y sabes que no tienen, pero dices, ni modo, pues tengo que pagar al compañero, ¿verdad? Dame el dinero. Y te dicen, hermanito, dame un chance, no voy a poder pagar la luz. Dame tu carro. ¿Y cómo voy a pagarle? Claro, si no puedo ir al trabajo, ¿verdad? Básicamente eso es lo que ellos pensaban de estos cobradores de impuestos. Entonces el pecado no era necesariamente cobrar de más. Era traicionar su pueblo. Y por eso tenían un mal concepto de estas personas. Y cuando el fariseo estaba hablando de esta persona, era muy fácil decir, hombre, de todos los pecadores, él. ¿Why? ¿Por qué? Porque es el cobrador de impuestos. Nosotros, hermanos, tenemos que dar un poquito gracia a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque algunos de nosotros, nuestro pecado es obvio, pero para algunos otros es un poquito más difícil entender porque a lo mejor aquí en la iglesia yo levanto mi mano, diezmo y atiendo todos los alcances, pero muy profundo en mi corazón yo sí sufro con envidia, o sí estoy lleno de orgullo, o sí estoy batallando con podemos decir infidelidad, ¿verdad? Yo estoy saliendo cuando no me ven a hacer cosas que no debo, ¿verdad? Y para mí, yo no tienes una marca, ¿verdad? Que me dice lo que es tu pecado. Pero nosotros como una iglesia, y eso no está en las notas, ¿verdad? Pero somos muy fáciles de juzgar nuestros hermanos, ¿verdad? Y en el día de hoy, en la política de hoy, la política nos ha enseñado que, no, hombre, estos tipos de pecadores realmente son el problema. Queremos pelear tanto nuestros derechos,
Queremos pelear tanto por el reino de Dios, pero te pregunto, ¿Jesús peleó por los derechos cuando estaba aquí en la tierra? Él vivía diciendo al gobernador y los de autoridad en su tiempo. Obviamente estaba tratando de cambiar la cultura espiritual. Pero ¿qué dijo Jesús, perdón. Él vino para establecer otro reino. Y nos tenemos que dar cuenta que nosotros pertenecemos a otro lugar. No estoy diciendo que no te vas a votar por el que Dios te revela es importante o es el mejor para ti y tu familia. Pero lo que sí te estoy diciendo es muy fácil, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? No, hombre, esos hermanos que sabemos que están entrando unas 2 mujeres juntos, unos 2 hombres juntos. Muy fácil para nosotros decir, no, hombre, estos son los cobradores de impuestos. Y aquí en tu corazón, tú vives juzgando a todos tus hermanos. Pero eso no es pecado, Dios. Eso no es pecado, ¿verdad? No estoy diciendo que esto no es pecado. Lo que estoy diciendo es muy fácil para ti y para mí ver lo obvio y decir, no, hombre, estos son pecadores. Yo sufro un poquito de comprar de más y tengo mucha deuda, pero eso no es pecado, ¿verdad? Eso es pecado, hermanos. Todos esos tipos de cosas son pecados. Y entonces nosotros tenemos que extender un poquito de gracia. Porque si vemos Cristo, Él llegó para sanar a los enfermos. Y tenemos que entender que este lugar, donde estamos ahorita, es para sanar los heridos. Es para darle esperanza que no tiene, ¿verdad? Si estaban aquí por el primer servicio, escucharon a Milton predicar de cuando nosotros como una humanidad hemos sido fríos con nuestros propios seres humanos. Recuerden que todos somos creación de Dios. Todos fuimos creados en la imagen de Dios. Entonces todos merecemos un poquito de gracia. No debo de querer que mi hermano peca, pero debo ayudar que él sale de su pecado. No que yo le sigo aplastando y recordando de cómo él está fallando y no recordando mi propio pecado igual, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros somos como este fariseo juzgando a nuestro hermano, ¿verdad? Y diciendo qué bueno que no soy como él. Cristo, hermanos, al final dice algo, y eso es lo importante de este versículo. Y se trata del tópico de hoy. Dice Cristo, el que se exalta será humillado y los que se humillan serán exaltados. Y aquí, para nosotros, es donde muchos de nosotros tenemos un problema. El problema es humillarse, ¿verdad? No sé cuántos han escuchado esta palabra antes, humillarse, pero suena mal, ¿verdad? Suena como una mal palabra, ¿verdad? ¿No? Yo soy el único que piensa que es una mal palabra. Todos son perfectos aquí. Nadie piensa que humillarse es mal, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Están durmiendo o qué? Culturalmente, hermanos, si somos honestos, ¿verdad? Humillarse es algo mal. Aquí en nuestra cultura, decir voy a humillarme no es algo que en lo natural me agrada hacer. ¿Cuántos de nosotros nos enseñaron, verdad, el ejemplo de, por ejemplo, yo estoy seguro que algunas personas tienen que levantar su mano aquí, orgullo nacional? ¿Nadie está orgulloso de su país de origen? ¿No? No hay ninguna persona que cuelga una bandera que no es rojo, blanco y azul, ¿verdad? No hay ninguno aquí que en su casa cuelga una bandera y a lo mejor por adentro, afuera, en la camioneta, ninguno. ¿Verdad? Entonces no tenemos aquí personas con orgullo nacional. No hay ninguna persona aquí que está orgulloso de su apellido, ¿verdad? Podemos decir, no, hombre, los Ortegas son los mejores, o los Garzas, o los Ramírez. Yo sé que con Garza Ramírez ya pega como la mayoría de nosotros aquí, ¿verdad? Hay ninguno de nosotros que tenemos ese orgullo. Cuando escuchamos la palabra humillarte, pensamos que lo que nos está pidiendo es pensar menos de nosotros. Si somos honestos, ¿verdad? Humillarte es como pensar menos de ti que la otra persona, ¿verdad? Esa es la idea de humillarse y eso no nos gusta mucho. Nosotros no fuimos enseñados de pensar menos de ti. Muchos de nosotros en nuestra casa dije, no, hombre, tú, mijito, tú vete enfrente y tú sabes la respuesta. Y el niño dice, pues mamá, no lo sé. Todo no importa, tú di lo que tú puedes, ¿verdad? Y que sea lo que sale, ¿verdad? Y di la maestra que tú tienes la razón, ¿verdad?
Hoy en día eso es lo que realmente estamos viviendo en nuestra juventud. No hay ningún pariente, más y más encontramos parientes que dicen, mi niño no hizo esto, conozco a mi hijo, ¿verdad? Mi hija. Ellos no merecían el 70, darles unos 90 o unos 80, un B, ¿verdad? Estoy bien con un B, pero no un C o un F, ¿verdad? Creo que para entender mejor esta palabra humillarte o humillarse, debemos entender un poquito más orgullo. Porque la palabra nos enseña aquí, el ejemplo es que el orgullo es lo opuesto de humillar. Si entiendo orgullo, debo de poder entender humillarse. Aquí va la definición de orgullo. Dice, orgullo es confianza indebida y atención a las propias habilidades, logros, estado, posiciones o posición. El orgullo es más fácil de reconocer que definir. No sé si sabían esto, ¿verdad? Pero es más fácil que yo puedo ver a alguien lleno de orgullo de poder definir, porque realmente es difícil entender qué es orgullo. Más fácil de reconocer en otros que en uno mismo. Muchas palabras bíblicas describen este concepto, cada uno con su propio énfasis. Algunos de los sinónimos de orgullo son arrogancia, presunción, engreimiento, autosatisfacción, jactancia y altanería. Es lo contrario de la humildad. Qué interesante que la definición de orgullo mencione esto, ¿verdad? La actitud apropiada que uno debe tener en relación con Dios. El orgullo es una rebelión contra Dios porque se atribuye, y aquí viene lo importante, a sí mismo el honor y la gloria que solo corresponde a Dios. ¿Qué es realmente orgullo? Cuando no entiendo que yo dependo de Dios. Y ese era el problema del fariseo. Él no sabía que él dependía 100% de la gracia y misericordia de Dios. Él pensaba que por sus acciones o no acciones, él merecía estar donde él estaba. Pero el cobrador de hermanos de impuestos, él sabía que no merecía nada, ni merecía entrar por esas puertas. Él sabía eso en su corazón. Cuando no reconozco que tengo habilidad y talentos, hermanos, porque Dios me lo da, eso es parte del orgullo. Muchos de nosotros pensamos que yo llego a mi trabajo porque pues yo soy fuerte, ¿verdad? Y como comida correcto y hago ejercicios, pero realmente los que hemos perdido familia, ¿verdad? Sabemos que la bendición de la vida diaria es porque Dios te lo da. Dios te permite levantar, hermano. Dios te da la habilidad. Tú no eres tan inteligente para nada más aprender las cosas fácil en tu trabajo. Es porque Dios te ha dado la habilidad mentalmente para aprender fácilmente. Porque hay personas que nacen y el más que estudian no pueden entender las cosas, ¿verdad? Y no les llega muy fácil. Es muy fácil pensar, sabes que no, es porque pues mi jefe confía mucho en mí. Yo tengo algo, no sé qué es, pero tengo algo. Y realmente lo que es que tú tienes es que Dios te ha dado una gracia delante de tus ojos de tu jefe, ¿verdad? Es Dios, hermanos. Y cuando quitamos la evidencia en Dios, cuando nosotros nos sustituimos que yo tengo esto, yo que tengo esta habilidad, somos como ese fariseo que no reconocemos que necesitamos un Dios. Y ese cobrador sí reconocía. Entonces, humillarte es mejor, o mejor digo, humildad bíblico es cuando me doy cuenta que todo lo que tengo es por la gracia y misericordia de Dios. Eso es ser humilde, ¿verdad? Aquí podemos aclarar qué es humildad. Humildad no es pensar menos de ti. Humildad es nada más saber de que todas mis bendiciones, todo lo que tengo y lo que puedo tener es por la gracia y misericordia de Dios. Eso es humillarse. Y orgullo es cuando yo pienso que yo lo hice solo, sin Dios. Esa es la diferencia. Como mencioné, hermanos, todos somos creación de Dios, ¿verdad? Entonces todos nosotros como humanos tenemos que reconocer que nuestros hermanos que están aquí, las personas que están afuera, todos también son creación de Dios.
Lo bueno es que si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y es este Espíritu que te da la habilidad de vencer el orgullo. Y aquí vamos allá a terminar. Y voy a pedir que el grupo de alabanza se quieren pasar. Pero es importante que nosotros entendemos, si estás batallando con orgullo, quiero que te das cuenta de algo. Como dieron cuenta en la prédica de envidia. No es fácil, hermanos, sacar este orgullo que yo tengo. Por muchos de nosotros es algo que ha estado en nuestras familias por generaciones. Somos muy orgullosos de nuestro apellido, de nuestra familia. Soy muy orgulloso, puede ser de mi nación donde yo venía antes. Y no estoy diciendo que no tienes que estar feliz que viniste de un cierto lugar o que tu familia te dio una cierta oportunidad. Pero para poder vencer el orgullo y las diferentes cosas que suceden en nuestras vidas cuando somos orgullosos, tenemos que vivir bajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene que guiar. Santiago, hermanos, 4, 5 a 10 nos dice esto. Y otra vez, para que no piense que son opiniones de Mario, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Dice Santiago 4, 5 a 10. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? ¿Quién hizo morar el Espíritu? Dios. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométense a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifican su corazón, reconozcan sus miserias, lloran y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, cuando nosotros decidimos rechazar el orgullo, aquí hay una promesa de Dios. Dios dice, si tú decides abrazar, no de pensar menos de ti, siendo humilde, hermanos, no es pensando menos en ti. Es pensando en ti menos. Esa es la clave para llegar a quitar orgullo en tu vida. No estoy diciendo, y Dios no está diciendo, piensas menos en ti. Oh, yo soy menos que el hermano. O él merece más y yo no. Dios no está pidiendo esto. Lo que Dios realmente está pidiendo es lo que Jesús hizo. Y Él es nuestro ejemplo de orgullo. Piensa menos en ti. Piensa más en tu hermano. Piensa más en el bienestar de tu hermano. Aquí en esta iglesia tenemos la bendición. Hay unas iglesias, hermanos, que nunca hacen alcances, nunca llegan a la comunidad. Y no llegamos a la comunidad para que reconozcan a TFC. Llegamos a la comunidad porque realmente la pasión de esta iglesia es ayudar a las personas que no tienen, a alcanzar a personas. ¿Cómo podemos alcanzar a personas si no les enseñamos amor? Es muy fácil que yo salgo por sus puertas, ¿verdad? Y decir, Dios te ama. Y me sigo en mi pasillo, ¿verdad? Yo voy en camino donde yo iba. Sería otra cosa que digo, Dios te ama. Aquí está una comida que te puede ayudar a celebrar con tu familia porque queremos bendecirte. Nuestras acciones hablan mucho más de nuestro amor que nuestras palabras. Si tienen niños, saben eso, ¿verdad? No importa lo que tú dices, importa lo que tú haces. Tu niño está mirando lo que tú haces, porque lo que tú haces realmente habla lo que es importante para ti. Vamos a orar un poquito antes de terminar. Si nos podemos poner de pie. Renuévame, Sí, Señor. Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí
Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Dile, renuévame, Señor Jesús. Pon en nosotros, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cántalo otra vez, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Hemos platicado, hermanos, de caminos de muerte. Envidia nos lleva a la muerte, hermanos. Si abramos esa puerta como Eva abrió esa duda, la duda le llevó a ser orgullosa. Cuando tú abres tu corazón a envidia, al orgullo, tú abres tu corazón así a empezar a pecar y empezar a creer que tú lo puedes hacer todo. Y cuando tú haces eso realmente es cuando tú quitas la honra y gloria de Dios. Pero tenemos una oportunidad, hermanos. Si tú has sufrido con orgullo, con envidia en tu pasado, Dios es un buen Padre. Amén. Dios siempre nos da una oportunidad, hermanos, para decir perdón, papá, perdón, papá, porque Dios es nuestro Padre. Quiero cambiar, quiero que me cambies mi corazón. Quiero orar en este momento para los hermanos que han pasado por estos caminos de muerte, que han sufrido con orgullo. A lo mejor no te has dado cuenta porque es bien difícil notar en tu vida, ¿verdad? Pero por mientras que has estado llegando aquí o estando con los hermanos en Cristo, te das cuenta que hay algo en ti que te hace querer ser como otras personas, que no estás feliz. Que no llega la felicidad a tu corazón porque realmente quieres ser como los demás, quieres ser otras personas, quieres tener lo que ellos tienen. Hoy es un tiempo de sanidad. Hoy es un tiempo de cerrar ese camino que nos lleva a muerte y regresar al camino que nos lleva a la vida. Vamos a orar, hermanos, y no puedo pedir que tú levantes tu mano, pero si tú estás pasando por esos pecados y envidia, orgullo, o a lo mejor estás sufriendo con algo que te impide llegar a Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por servicios como hoy. Gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre. Gracias, Señor, porque tú siempre ofreces una oportunidad, Señor, de regresar, Señor. Como ese hijo pródigo, Señor, nosotros realmente a veces somos, Señor. Sabemos la bendición que tenemos, pero buscamos de más a veces, Señor. Nuestros corazones a veces anhelo esto de lo que nada más pertenece a ti, Señor. La honra y la gloria. Señor, si hemos abierto esas puertas, Señor,
de la envidia, Señor, del orgullo, Señor, en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que de ese momento, Señor, tú lo cierres, Señor. Que tú nos llenes, Señor, del poder del Espíritu Santo, que podamos acercar a ti cada día más, Señor. Y cuando leemos la palabra, Señor, cuando llegamos, Señor, a los grupos para estudiar acerca de quién eres tú, Señor, sentimos ese poder, Señor, que cambia vidas, Señor. Que el Espíritu Santo empieza a aumentar en nuestros corazones, Señor. Que el yo empieza a ser menos, Señor. Como el ejemplo de Cristo, Señor. Él vino, Señor, para no engrandecer su nombre, Señor, pero engrandecer el nombre de su Padre. Y nuestro deseo, Señor, es que en todo momento, Señor, tú mereces la honra y gloria. Y en todo lo que hacemos, Señor, en esta vida, que nosotros nos demos cuenta que es por tú, Señor, por tu bendición, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Te pido, Señor, que tú cierres esas puertas que fueron abiertas en mis hermanos, Señor, y que nos da nueva vida, Señor. Un nuevo trabajo, Señor, oportunidad, Señor, de seguir adelante, Señor, expandando tu reino, Señor, y dando a ti la honra y gloria en toda situación. Para las personas que no conozcan a Cristo, a lo mejor has llegado aquí y has escuchado este mensaje y te dices cuenta de algo que dije, ¿verdad? Que primeramente tienes que tener un Señor y Salvador. Si quieres tener el Espíritu Santo en tu vida para empoderarte, para poder vivir sin orgullo, sin envidia, sin batallar con los pecados y los sufrimientos de esta vida, primeramente tienes que tener un Salvador. Y voy a pedir, si tú quieres recibir a Cristo hoy por primera vez, o a lo mejor te alejaste de Cristo y sabes que tienes que regresar, sabes que porque el Espíritu Santo ahí está moviendo en tu ser, moviendo y queriendo que tú regreses a tu Padre. Voy a pedir que levantes tus manos para orar por ti. Gracias por esas manos atrás. Gracias por esas manos. Gracias por esas manos atrás. Gracias por esa mano, hermana. Gracias por esas manos. Gracias por esas manos. Gracias por esas manos. Gracias por esas manos atrás. Como una congregación, lo que hacemos aquí en TFC es que oramos juntos. Celebramos, hermanos, con ustedes que han decidido entregar su vida a Cristo. Recuerda que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Dios, hermanos, los ángeles de Dios y su comunidad aquí en TFC, celebramos esta decisión. Porque antes de Cristo estabas muerto, pero con Cristo tienes esperanza. Tienes un lugar eterno, tienes una familia. Amén. Voy a pedir como una comunidad que hacemos esta oración juntos con nuestros hermanos que van a recibir a Cristo hoy por primera vez. Padre Celestial, te doy gracias por Cristo. Te doy gracias, Señor, porque tú lo mandaste a esta tierra para pagar el precio de mi pecado. Gracias, Señor, porque en recibir a Cristo, tú eres mi Padre. Yo tengo hogar eterno contigo en el cielo. Sigue cambiando mis pasos día a día. Y ayúdame, Señor, a darte a ti toda la honra y gloria. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Celebramos a nuestros hermanos.